Me llamo Javier Ruiz. Tengo 45 años. Y llevo 15 de ellos fingiendo que no odio a mi propio hermano. Aquella noche en Madrid. Cuando regresé de Shanghái con el contrato firmado que habría salvado la empresa familiar. Encontré la casa vacía. No solo vacía de personas, vacía de mí. Carlos. Mi hermano mayor. El que siempre había sido el favorito. El que papá miraba con esa mezcla de orgullo y alivio porque al menos uno de los dos salió responsable. Me había traicionado de la forma más limpia posible. Él y mi esposa, Elena, habían planeado todo durante los 6 meses que estuve fuera. Mientras yo negociaba con proveedores chinos. Sudando en fábricas de Guangdong. Ellos vaciaban las cuentas. Falsificaban firmas. Transferían activos a una sociedad pantalla en Hong Kong. Cuando aterricé en Barajas. La empresa Ruiz y Hermanos ya no existía tal como la conocía, Carlos era el único propietario. Elena su nueva socia. Y yo. Un exiliado con una maleta y una orden judicial que me prohibía acercarme a menos de 500 metros de las oficinas. Papá murió 3 meses después. Infarto. Dijeron los médicos. Yo sé que fue vergüenza. La última vez que lo vi. En la UCI del Gregorio Marañón. Apenas pudo susurrar, perdóname. Javier. Creí que Carlos. No terminó la frase. No hacía falta. Elena me mandó un mensaje esa misma semana, lo siento. Pero ya no éramos felices. Carlos me entiende. Como si el amor fuera una cuestión de comprensión administrativa. Durante los primeros meses. Pensé en matarlos. Literalmente. Imaginaba escenarios, un coche que se sale de la carretera en la A6. Un incendio accidental en la nueva sede de la empresa. Un veneno lento que nadie detectara. Pero la idea se disolvía siempre en la misma certeza fría, matarlos sería demasiado rápido. Ellos merecían algo peor que la muerte. Merecían vivir con lo que habían hecho. Así que callé. Vendí el piso de Chamartín. Pagué deudas. Acepté un trabajo mediocre en una consultora pequeña. Dejé que creyeran que me habían destruido. Dejé que se casaran en Sotogrande. Con 500 invitados y fotos en Hola. Dejé que Carlos se presentara a las elecciones municipales por el Partido Conservador de turno. Con su discurso de valores familiares y honestidad empresarial. Observé desde lejos cómo la empresa crecía gracias a contactos que yo había abierto en China. Cómo Elena se convertía en la perfecta esposa de empresario. Con sus eventos benéficos y sus entrevistas en revistas de decoración. Como mi sobrino. El hijo que ellos tuvieron 2 años después. Llevaba mi apellido sin saber que yo existía. Y mientras tanto. Empecé a recopilar. No fue difícil. Carlos siempre había sido descuidado con los detalles. Conservaba correos antiguos. Facturas duplicadas. Transferencias que no cuadraban. Yo tenía copias de todo, los contratos originales con los chinos. Los mails donde Elena le pedía solucionar lo de Javier antes de que vuelva. Los movimientos bancarios que demostraban el desvío de fondos. Durante años. Guardé todo en un disco duro externo escondido en una caja de seguridad del Banco Santander. No lo miraba a menudo, bastaba saber que estaba allí. Como una granada sin anilla. A veces. En las noches de insomnio. Me preguntaba si algún día sería capaz de usarlo. Si el odio seguiría siendo tan puro como el primer día. O si se diluiría en la rutina de la supervivencia. Me repetía que la venganza requiere paciencia. Que el tiempo es el mejor aliado del que ha perdido todo. Pero también sentía el vacío, la certeza de que, aunque lograra destruirlos, nada me devolvería lo que me quitaron. En 2018.
Cuando Carlos ganó las elecciones y se convirtió en concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, decidí que había esperado suficiente. El momento había llegado. No sería un estallido. Sería algo lento. Calculado. Que utilizara las mismas reglas que ellos habían empleado para robarme, la ley. Los contactos. La apariencia de respetabilidad. Empecé por lo más simple, una denuncia anónima a la agencia tributaria sobre irregularidades en las importaciones desde China. Nada grave. Solo lo suficiente para que les abrieran una inspección. Sabía que resistirían la primera embestida. Carlos tenía abogados caros. Amigos en la administración. Pero también sabía que, una vez abierta la grieta, el agua entraría sola. Y yo estaría allí. En la sombra. Asegurándome de que nadie la cerrara. Los primeros meses tras la denuncia fueron de una calma tensa. Recibí la confirmación por un contacto en Hacienda, la inspección había comenzado. Nada espectacular. Rutina administrativa. Pero Carlos lo notó. Lo sé porque empezó a llamar a viejos conocidos. A pedir favores. A mover hilos. Elena, por su parte, intensificó sus apariciones públicas, más actos solidarios. Más sonrisas fotográficas. Yo seguía en mi piso alquilado en Vallecas. Un lugar que ellos jamás imaginarían. Trabajaba de día. Y por las noches revisaba documentos. Había contratado a un detective privado, un ex policía jubilado. Discreto y barato, para que siguiera sus movimientos. Las fotos llegaron en sobres sin remitente, Carlos saliendo de un restaurante en La Castellana con un alto cargo de la Comunidad de Madrid, Elena en un spa de Marbella con la esposa de un juez, los dos juntos en la nueva casa de La Moraleja. Una mansión de 600 metros que pagaron. En parte. Con dinero que antes era mío. Cada imagen era una confirmación, seguían viviendo como si nada hubiera pasado. Mejor que antes. Incluso. En otoño de 2019. La inspección de Hacienda dio sus primeros frutos. Multa de 800.000 euros por irregularidades en IVA de importaciones. Carlos la recurrió. Por supuesto. Pero tuvo que vender un terreno en Guadalajara para pagarla. Un terreno que, curiosamente, yo sabía que estaba sobrevalorado porque había una recalificación pendiente que nunca llegó a aprobarse. Llamé al periodista. Se llamaba Marta Vega. Trabajaba en un digital independiente que había ganado premios por investigaciones de corrupción urbanística. La contacté a través de un correo encriptado. Le envié un dossier anónimo con datos suficientes para picar su curiosidad. Pero no tanto como para identificarme. 2 semanas después publicó el primer artículo, ¿el concejal Ruiz y sus socios chinos, negocios opacos en el ayuntamiento? Carlos lo quitó de importancia en rueda de prensa, ataques de la oposición. Envidias políticas. Pero yo vi las fotos que me mandó el detective, él. Pálido. Discutiendo con su abogado en la puerta del juzgado. Elena empezó a beber más. Lo noté en las imágenes de eventos, los ojos vidriosos. La sonrisa forzada. En Navidad de ese año recibí una llamada inesperada. Número desconocido. Contesté. ¿Javier? Era ella. La voz ronca. Como si hubiera llorado. Silencio al otro lado. ¿Eres tú? Por favor. Necesitamos hablar. Carlos está muy nervioso. Dice que alguien nos está investigando. Colgué. No dormí esa noche. Por primera vez en años. Sentí algo parecido al miedo. No por ellos. Sino por mí. Porque su voz había removido algo que creía enterrado. El recuerdo de cuando la amaba. De cuando creía que éramos un equipo. Al día siguiente reforcé la seguridad del disco duro.
Cambié la caja de seguridad. Contraté un segundo detective para vigilar al primero. La paranoia empezó a instalarse. Marta Vega publicó un segundo reportaje en febrero de 2020. Justo antes de que el COVID lo paralizara todo. Esta vez mencionaba directamente la sociedad pantalla en Hong Kong y una posible conexión con blanqueo. Carlos demandó al medio por difamación. Perdió en primera instancia. Durante el confinamiento, mientras Madrid se vaciaba y los hospitales colapsaban, ellos se encerraron en La Moraleja. El detective me mandó vídeos grabados desde lejos, discusiones en el jardín. Carlos gritando al teléfono. Elena llorando en la piscina vacía. Yo. En mi piso de Vallecas. Veía las noticias y pensaba que el virus era una metáfora perfecta, algo invisible que destruía desde dentro. Cuando acabó el estado de alarma, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias previas. Carlos dimitió por motivos personales. El partido lo apartó con una nota de prensa fría. Elena me escribió un correo largo, suplicando que habláramos. Que por el bien del niño. No respondí. En septiembre de 2020. La empresa Ruiz y Hermanos presentó suspensión de pagos. Los bancos ejecutaron avales. Los proveedores chinos. Los mismos con los que yo había negociado años atrás. Cortaron el crédito. Vi las fotos de la mudanza, camiones frente a la casa de La Moraleja. Cajas apiladas. Elena con gafas de sol a pesar de la lluvia. Pensé que era el momento de parar. Que ya habían perdido casi todo. Pero entonces recordé la cara de papá en la UCI. Y seguí. El juicio empezó en otoño de 2021. Carlos y 2 socios fueron imputados por administración desleal, apropiación indebida y blanqueo. Elena no. Técnicamente era solo testigo. Pero su nombre salía en todos los periódicos. Yo declaré como testigo de la acusación. Protegido por un biombo. No quería que me vieran. No aún. Cuando entró en la sala. Lo noté en el aire, el olor a colonia cara que ya no podía permitirse. Vestía el mismo traje azul que llevó en su boda con ella. Estaba más delgado. Ojeras profundas. El fiscal le preguntó por las transferencias a Hong Kong. Carlos miró al techo. Como buscando una respuesta que no llegaba. Eran operaciones legítimas de la empresa, dijo. El abogado de la acusación particular y pagado con mi dinero. Irónicamente, proyectó los correos. Los que yo había guardado. Allí estaba. Negro sobre blanco, hay que solucionar lo de Javier antes de que vuelva. Firmado por Elena. Carlos palideció. En el descanso. El detective me mandó una foto, Elena en el pasillo. Hablando con su abogado. Llorando. Salí por la puerta trasera. No quería cruzarme con ninguno. La sentencia llegó en primavera de 2022, 5 años para Carlos. 3 para uno de los socios. Absolución para el otro. La empresa. Liquidada. Carlos entró en Soto del Real en junio. Elena se quedó sola con el niño y una hipoteca que no podía pagar. Vendió la casa de La Moraleja. Se mudó a un piso pequeño en Pozuelo. Dejó de salir en revistas. Yo seguí trabajando. Ahorrando. Esperando. Porque aún no había terminado. Durante los meses siguientes. Empecé a preparar la segunda fase. Contacté con antiguos empleados que Carlos había despedido injustamente. Les ofrecí ayuda legal anónima para demandar. 1 a 1. Fueron ganando. La indemnización salió de los últimos activos congelados. Luego vino lo de los chinos. Un viejo contacto en Shanghái. Li Wei. El mismo con el que cerré el primer gran contrato.
Me debía un favor. Le envié documentación que demostraba que Carlos había seguido haciendo negocios turbios con proveedores falsos incluso después de mi salida. Li Wei presentó una demanda en un tribunal de arbitraje internacional. El fallo, 4,2 millones de euros a favor de su empresa. Carlos no tenía con qué pagar. Embargaron lo poco que le quedaba a Elena, el coche. Joyas. Cuentas. En Navidad de 2023. Recibí otra llamada. Esta vez era Carlos. Desde prisión. Javier, sé que eres tú. Todo esto, por favor. ¿Basta? No dije nada. Papá no querría esto, intentó. Colgué. Elena me escribió una carta manuscrita que llegó a mi apartado de correos. 10 páginas. Hablaba del niño. De cómo preguntaba por su padre. De cómo ella había perdido el trabajo. De cómo no dormía. Terminaba con, si queda algo del hombre que conocí. Ten piedad. Quemé la carta. En primavera de 2024. Carlos obtuvo el 3er grado. Salió los fines de semana. Lo vi por primera vez en años en el Parque del Retiro. Estaba con el niño. Empujando un columpio. Más viejo. Encorvado. Me quedé a unos metros. Oculto tras un árbol. El niño reía. Carlos sonreía. Pero era una sonrisa rota. Sentí algo extraño, no satisfacción. Sino vacío. Por primera vez dudé. ¿Valía la pena seguir? ¿O ya había ganado? ¿Y solo quedaba el eco de mi propio odio? El 3er grado duró poco. Una nueva denuncia, esta vez por cohecho en su etapa como concejal, revocó los permisos. Carlos volvió a régimen cerrado. Elena pidió el divorcio. No por amor, sino por necesidad, separarse legalmente para proteger lo poco que le quedaba. El niño se quedó con ella. Yo empecé a preparar el golpe final. Había guardado lo peor, pruebas de que Carlos había pagado sobornos a funcionarios para recalificaciones urbanísticas durante su mandato. Documentos firmados. Grabaciones de conversaciones que un ex colaborador me había facilitado a cambio de inmunidad. Se lo envié todo a Marta Vega. El reportaje salió en portada, el ex concejal Ruiz. Implicado en trama de corrupción urbanística. La fiscalía reabrió el caso. Carlos intentó un pacto, declararse culpable a cambio de reducción de pena. Pero esta vez no había salida. En otoño de 2024. La sentencia, 8 años acumulados. Elena perdió la custodia temporal del niño. Los servicios sociales consideraron que no podía garantizar su estabilidad económica ni emocional. El pequeño fue a vivir con los abuelos maternos. En Valladolid. Ella se hundió. Ingresó en una clínica por depresión. Yo seguí observándolo todo desde mi piso de Vallecas. Por las noches. Ya no dormía. Me despertaba sudando. Con la imagen de papá en la UCI. Con la risa del niño en el retiro. Con la carta quemada de Elena. Empecé a beber. Un día. Marta Vega me localizó. Había atado cabos. Nos encontramos en una cafetería de Malasaña. ¿Por qué? Preguntó directamente. Le conté todo. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé. Dijo. Has destruido a 3 personas. Y a un niño. ¿Te sientes mejor? No respondí. Porque no lo sabía. En Navidad de 2024. Recibí una visita inesperada. Elena. La habían dado el alta. Estaba delgada. Demacrada. Pero con una calma extraña. Entró sin pedir permiso. Se sentó en el sofá viejo. No vengo a suplicar, dijo.
Ya no queda nada que suplicar. Silencio. Solo quiero que sepas que Carlos se ha intentado suicidar 2 veces. Que mi hijo pregunta por qué su padre está en la cárcel y yo no sé qué contestar. Que yo ya no soy nadie. Me miró a los ojos. ¿Valió la pena? ¿Javier? No contesté. Ella se levantó. Adiós. Cerró la puerta suavemente. Esa noche bebí hasta perder el conocimiento. Al día siguiente tiré las botellas. Y quemé una copia del disco duro. Pero guardé la original. Por si acaso. 2025 pasó en una niebla. Carlos cumplió condena en régimen ordinario. Elena trabajaba de dependienta en una tienda de ropa en Valladolid. Cerca de su hijo. Yo seguía en Madrid. Ascendido en la consultora. Ganando lo suficiente para vivir sin apreturas. A veces recibía noticias, el niño había empezado el instituto. Carlos había solicitado el indulto denegado. Elena había conocido a alguien. Un profesor viudo. No sentía odio ya. Solo cansancio. En junio. Marta Vega publicó un libro sobre el caso. Me dedicó un capítulo entero. Sin nombrarme directamente, el fantasma que movió los hilos. Vendió mucho. Recibí llamadas de periodistas. Ofertas para entrevistas. Las rechacé todas. Una tarde de otoño. Caminando por la Gran Vía. Vi a Elena por casualidad. Iba con el niño. Ahora un adolescente alto. Cargando bolsas. Se pararon frente a un escaparate. Ella reía por algo que él decía. Me quedé mirando desde el otro lado de la calle. El niño se parecía a mí de joven. Crucé. Elena me vio. Se quedó quieta. El chico miró alternativamente a nosotros. Hola, dije. Ella no respondió. El niño preguntó. ¿Quién es? ¿Mamá? Elena tragó saliva. Un viejo conocido. Nos miramos largo rato. Luego ella tomó la mano del chico y siguieron caminando. No me volví a mirar. Esa noche. Por primera vez en años. Dormí sin sueños. Hoy. Enero de 2026. Carlos saldrá en libertad condicional dentro de 6 meses. Elena y el niño viven en Valladolid. Ella no ha vuelto a Madrid. Yo sigo teniendo el disco duro. A veces lo saco. Lo miro. Lo vuelvo a guardar. No sé si algún día lo destruiré. O si lo usaré de nuevo. Porque la venganza no termina cuando el otro cae. Termina cuando uno decide si quiere seguir siendo el que la ejerce. ¿Y yo? ¿Sigo siendo Javier Ruiz? ¿O solo queda el hombre que observaba desde las sombras?